continuación buscan explorar los mecanismos e implicancias de esas nuevas formas de construcción de identidades. En esta mesa nos acompaña Raúl Mata con su ponencia Cocina peruana y Patrimonio cultural, de identidad nacional a la identidad neoliberal. Raúl Mata es doctor en Sociología por la Universidad de París III, fue investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín y actualmente ocupa una posición similar en la Unidad de Investigación Patrimonios Locales, en el Instituto de Investigación para el Desarrollo y el Museo Nacional de Historia Natural en París. Desde el 2010, sus investigaciones se centran en la construcción de patrimonios alimentarios, en la relación entre cocina y nación y en la puesta en valor de prácticas y productos culinarios. Actualmente codirige el proyecto de investigación Food Heritage, Patrimonios Alimentarios en Perspectiva Crítica y Comparada, financiado por la Agencia Nacional de Investigación de Francia. También nos acompaña desde Skype Giancarlo Gomero con su ponencia Perú-Nebraska, Superar al Pueblo. Él es antropólogo licenciado por la Universidad Católica, máster en Análisis Sociocultural de las Comunicaciones por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente doctorando. Actualmente reside en Berlín como beneficiario de la beca DAT del Estado alemán. También nos acompaña Rocío Trigoso con su ponencia Performar en el Perú y Eficiencia de la Expresión Cultural e Institucional. Ella es antropóloga y comunicadora. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y la Facultad de Arte. Ha cursado la maestría en Antropología Visual con tesis en preparación sobre la construcción de la peruanidad y además actualmente está coeditando la publicación del libro La calle es el cielo, la Lima de Daniel Pajuelo, en torno a la producción fotográfica del autor y la muestra fotográfica del mismo nombre. Y nos acompaña como comentarista Ludwig Huber, quien es doctor en Antropología por la Universidad Libre de Berlín, ha sido docente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios en el Perú y publicado artículos y libros sobre rondas campesinas, redes sociales entre migrantes, consumo y cultura, la corrupción cotidiana y conflictos mineros. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Cada uno de nuestros ponentes va a tener un tiempo de 20 minutos para su exposición. Al final compartiremos preguntas y les pedimos por favor apagar sus celulares para no interrumpir cada una de las exposiciones. Entonces comenzaremos con la exposición de Raúl Mata. Se cortó el audio. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Ya, ahora sí. Ya. A ver. No sé. Sí. Ya estamos. ¿Podrían volver al a la primera slide? Ok, gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok, súper. Bueno, les voy a presentar esta ponencia que se llama Cocina peruana, de identidad nacional a identidad neoliberal. Por favor, el siguiente slide de la introducción. Gracias. En introducción a este seminario, ya ha sido mencionado que el neoliberalismo, como configuración cultural que excede un tipo de gobierno o una política económica, incide en los modos en que el mundo es narrado, en los sentidos adjudicados al pasado y al futuro, en las características de los proyectos intelectuales, las prácticas de la vida cotidiana y los modos de identificación y acción política. Así, podemos afirmar que el proyecto de hegemonía neoliberal, que está bien instalado en sociedades como la nuestra, implica necesariamente la institución de una cierta cultura política, mediante su interiorización o su aceptación por cada uno de nosotros. Entre los muchos ejemplos que se podrían tomar para analizar la institución y los mecanismos por los cuales se pereniza el régimen neoliberal, opté por uno que representa bastante bien un fenómeno que ya caracteriza a nuestras sociedades neoliberales: la triangulación entre cultura, en su sentido largo o antropológico, identidad y mercado. Cultura, identidad y mercado. En el Perú, este fenómeno se representa de manera paradigmática por un entusiasmo exacerbado por la cocina peruana, que hoy es vista como un elemento unificador, consensual e igualitario y también como un motor de desarrollo inclusivo. Documentos e imágenes recientes, así como opiniones largamente difundidas por los medios, han calado profundamente en grandes sectores de la población, convencidos del bien fundado de iniciativas de diversa naturaleza alrededor de la culinaria,
Por ejemplo, exportar la cocina peruana, abriendo restaurantes peruanos en el extranjero, sistematizar ciertos tipos de producción agrícola local o nativa para asegurar el sustento de un sistema culinario gastronómico peruano, reconocer el aporte de conocimientos y tradiciones culinarias campesinas, andinas y amazónicas, o hacer que la cocina peruana sea reconocida como patrimonio de la humanidad por UNESCO. En momentos como este, en que toda iniciativa que tenga que ver con la cocina peruana es aplaudida y promovida sin contestación alguna, porque al parecer sería la panacea de la inclusión social y de la entidad nacional, es necesario analizar cómo el etos, de lo que llamo la hegemonía del paladar peruano, adquiere materialidad y consistencia en el régimen neoliberal en que vivimos. Como veremos a continuación, se trata de un despliegue de personas, de personajes y de narrativas que se estructuran a diferentes niveles del cuerpo social y político del país. Para fines de esta presentación, he identificado 3 niveles a través de los cuales intentaré articular cocina peruana y hegemonía liberal. Por favor, el siguiente slide. El primer nivel lo he llamado político-institucional y tratará sobre la candidatura de la cocina peruana a la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO, que hasta hace un tiempo fue bastante promocionada. El segundo nivel, que llamo individual y de pequeñas colectividades, tomará como ejemplo la película Perú Sabe, del 2012 y dirigida por Jesús Santos. El tercer nivel, que llamo nivel colectivo o de competitividad colectiva, será abordado mediante el análisis de algunos aspectos del video promocional de la marca Perú, Perú-Nebraska. Entonces, pasamos al siguiente slide, por favor. Gracias. Nivel político-institucional, comida peruana de patrimonio cultural a global commodity. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es un cambio ideológico durante el montaje de la candidatura de la cocina peruana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por UNESCO, para UNESCO. Esto se dio mediante una interacción entre un cierto número de actores y un ejercicio de poder de unos sobre otros. El siguiente slide, por favor. Pero para esto es necesario tener en claro qué se entiende por patrimonio cultural inmaterial. Estos son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Siguiente slide, por favor. A ver, aquí este primer gráfico muestra cuáles fueron los actores portadores de un primer intento, de un primer expediente de candidatura que fue presentado frente a UNESCO. Vemos que arriba a la izquierda tenemos la delegación diplomática en UNESCO, y puse la fachada del edificio, ¿no? También tenemos el Ministerio de Cultura y también la Pontificia Universidad Católica del Perú. Porque digamos que este primer expediente fue encomendado a antropólogos de la Católica, liderado por Gisela, y también por especialistas del Ministerio Peruano, del Ministerio de Cultura. Les dejo a ustedes situar más o menos cada uno de estos actores entre los ejes de influencia política y experiencia en políticas culturales y conservación de patrimonio. Vemos que hay una diferencia de influencia política y de expertise, digamos. En este primer expediente se estableció que en la formulación del patrimonio culinario peruano, la diversidad cultural, la diversidad biológica y la organización social al interior de las comunidades deben tener el mismo nivel de importancia como objetos de salvaguardia que el desarrollo económico y la producción de productos agrícolas. Para resumir, se trata de que se buscaba un diálogo intercultural entre comunidades y el objeto político que es el patrimonio cultural y material. Esto quiere decir que las tradiciones, ya sean prácticas o saberes ligados a la cocina y a la alimentación, podían estar también promovidas como productos de mercado, como objetos turísticos, pero dentro de una lógica capitalista moderada que privilegia el desarrollo local o comunitario. Entonces, podemos afirmar que este expediente para la candidatura a UNESCO tuvo una sólida base histórica y antropológica y cumplía con los lineamientos básicos de dicha organización, con la definición de patrimonio cultural y material que les presenté hace unos segundos.
Ahora podemos pasar al slide siguiente. Este fue la nueva configuración de actores de un segundo expediente para la candidatura UNESCO, que fue el que finalmente se presentó. Todavía los resultados no están porque había una especie de problema burocrático en UNESCO que no se puede pronunciar aún sobre este tipo de candidaturas ligadas a la cocina. Pero aquí podemos notar, por ejemplo, que el equipo de antropólogos de la Católica ya no está más. El Ministerio de Cultura continúa, pero después explicaré por qué continúa, pero ya hay un cambio también. Vemos que otro actor que no estaba antes, que es apega a la Sociedad Peruana de Gastronomía, aparece también muy claramente con una influencia política bastante grande. La delegación diplomática está aún ahí y también aparece el periódico El Comercio, que se encargó de publicitar este expediente, esta nueva candidatura. Entonces vemos que hay una reconfiguración de actores, unos nuevos y algunos que desaparecieron, digamos. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2010? Ocurrió que el expediente, entró un nuevo viceministro de Cultura y de Patrimonio Material, que se llama Bernardo Rocarrey, y él acumula muchas credenciales en el ámbito político del país y cultural del país. Digamos, primero, bueno, su posición como viceministro le da un cierto poder, pero también es accionista del diario El Comercio y de muchas, el Canal N, y tal, fundador de todo este imperio, digamos, mediático. También es un cocinero reconocido, creador de la comida, la cocina nahuandina. Entonces se puede llegar a una conclusión de que esta persona, por el tipo de relaciones que tenía, fue encomendado en ese puesto de ministro de Patrimonio Cultural para encargarse de llevar la cocina a un nivel, la cocina peruana a una internacionalización definitiva, es decir, como patrimonio cultural de la humanidad. Pero es interesante ahora notar que a partir de este año 2010 hubo una reformulación de los objetivos justamente del patrimonio material. Los aspectos relacionados a la salvaguardia, a la protección, son tratados de manera distinta. El foco cambió desde la salvaguardia de la diversidad cultural, de prácticas y de tradiciones, como fue formulado en el primer expediente, hacia una preocupación por la biodiversidad agrícola. En ese sentido, la diversidad agrícola y productos peruanos, boutique, interesantes, exóticos, digamos. En ese sentido, la noción de salvaguardia fue después formulada como sinónimo de sostenibilidad, que es un término que no pertenecía ni al campo ni a la retórica de la cultura, pero sí al campo de la ecología, de las ciencias biológicas y sobre todo al del desarrollo económico. Esto quiere decir que el patrimonio culinario no podía tener únicamente un fundamento de tradicionalidad. Dicho de otra manera, una argumentación antropológica orientada a proteger saberes y prácticas tradicionales no era lo suficientemente provechosa. Había que hacer algo más. Así, el hecho de sustituir el concepto de salvaguardia o protección por el de sostenibilidad permitiría una mayor entrada de la cocina peruana y sus componentes a debates e iniciativas ligadas al comercio exterior de productos exóticos. Vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Entonces pasamos de un enfoque patrimonial cultural a un enfoque mercantil en el cual la cocina peruana sería, en el mejor de los casos, una suma de mercancías globalmente competitivas. Y eso también está ligado a los discursos de Gastón Acurio con sus marcas, franquicias y todo esto, ¿no? Ahora voy a pasar al siguiente slide, que es el siguiente punto, el nivel individual y pequeñas colectividades. Y voy a hablar de la película Perú Sabe, Cocina Arma Social, del 2012, dirigida por Jesús Santos. Esta película gira en torno al relato del chef Gastón Acurio, que acompaña al chef español Ferran Adrià en un recorrido por diversos paisajes culinarios del país, descubriendo biodiversidad y probando preparaciones y alimentos. Siguiente slide, por favor. Pero más que el recorrido en sí, Acurio tiene como objetivo mostrar a Adrià por qué en el Perú hacerse chef se ha convertido en un sueño de miles de jóvenes que quieren superarse. Entonces, a pesar de que los cocineros de clases populares, agricultores y humildes jóvenes estudiantes tienen un rol protagónico, la articulación entre cocina, historia nacional y biodiversidad alimentaria es narrada desde arriba,
desde la mirada de dos personas que representan a las élites sociales, a las del Perú, en el caso de Akuro, y a las élites globales en el caso de Adrià. Llama la atención cómo la película refleja el aspecto identitario presente en el discurso oficial sobre la cocina peruana. De la voz narradora y la de los entrevistados surgen frases que se repiten una y otra vez, como la cocina es la cultura de la nación, esto es el Perú, la cocina está transformando el país, la cocina es un arma para la inclusión social. Estas confirman el arraigo de la cocina en la idea de nación que se promueve actualmente. De esta manera, la cocina peruana es el elemento vinculante entre los peruanos capaz de saltar barreras sociales y combatir la discriminación y el racismo. Es interesante notar cómo es presentada la historia del Perú desde la cocina, una historia mestiza y por lo demás armónica. Cultura culinaria sería la imagen más lograda de un mestizaje exitoso. No se dimensiona el mestizaje en el Perú como lo que realmente es, que es un proceso inmerso en conflictos centenarios que están muy lejos de ser resueltos. La complejidad social del país se ve reducida a una narrativa identitaria típica de aparatos publicitarios que promueven estereotipos e imágenes de identidades congeladas. En este caso, se presenta un país pobre, pero con poblaciones que conviven en armonía, un país exento de todo conflicto social, sea este de clase, económico, de raza o de cultura. Desde las primeras escenas, la película busca valorar la cocina peruana no solamente a través de su variedad y riqueza de sabores, pero sobre todo a través de su entrelazamiento con biografías personales exitosas o en vías de serlo, como quiere ser presentada. La cocina es el manto que cubre las historias de las personas, les permite sobrevivir, mejorar sus condiciones de vida, completar biografías familiares o cumplir designios del destino. Sin embargo, el común denominador de estas historias de vida individuales es salir de la pobreza. A lo largo de la película, a la pobreza se le otorga un carácter individual. Esta afecta a individuos golpeados por el destino, pero que lograron salir adelante gracias a la labor culinaria. La pobreza estructural, la que se supone el desarrollo debe corregir mediante programas políticos y socioeconómicos bien hilvanados, integrales e inclusivos, casi no fue mencionada. Únicamente se hizo mención a una cadena de valor gastronómica construida sobre la base de proyecciones muy optimistas de negocios que distribuiría o chorrearía los beneficios a la sociedad entera. Detrás de esta euforia de amplios sectores urbanos frente al boom de la cocina peruana, la película presenta otras interrogantes. No queda nada claro cómo la cocina contribuye a la inclusión social, ni lo que se entiende por inclusión social en este contexto. En la película se repite muchas veces como una muletilla que en este momento 80.000 jóvenes están estudiando cocina. Sin embargo, no se dice que la gran mayoría de jóvenes que egresan de estas escuelas conseguirían trabajos duros y mal remunerados, a menos que tengan buenos contactos, pero no todos lo tienen, la gran mayoría no. Estos miles de jóvenes competirán, además, en un sector laboral muy jerárquico por naturaleza. Dicho esto, podríamos afirmar que la definición de la inclusión social desde la culinaria oficial se resume a conseguir un trabajo, quizás precario, pero trabajo al fin y al cabo. O quizás se piense que estos jóvenes pueden, en su mayoría, abrir sus propios negocios. Ello implica cerrar los ojos frente a las desigualdades de chances. Obviamente no todos podrán tener un negocio propio. Y aquí nos acercamos a una figura más precisa, el neoliberalismo, y del emprendedor contemporáneo, la del emprendedor precario. En suma, la película, y no precisamente el documental como suele venderse, pretende vender el American Dream peruano, la idea de que cualquiera con su esfuerzo puede salir adelante, pero siempre con la cocina. Es interesante mencionar que se prevé que este American Dream no ocurra precisamente en el Perú. En efecto, se espera que el boom gastronómico contribuya a que chefs peruanos abran restaurantes en el extranjero, que hagan la cocina peruana conocida en el mundo y den trabajo a peruanos migrantes para que estos luego envíen remesas al Perú. ¿Podemos cambiar de slide, por favor? La migración económica pasa así de significar desarraigo, soledad y sacrificio a convertirse en una aventura excitante. Asumir riesgos es ahora visto como algo deseable. Se establece una retórica heroica de embajadores, colonos o cruzados, con objetivos que van más allá de su propio bolsillo o el de sus familias. El emprendedurismo precario internacional o la migración económica individual siempre es señalada en positivo, se magnifican sus cualidades, no se pone en duda su potencial y se convierte así en un elemento central del crecimiento económico contemporáneo. Ahora voy a pasar al tercer ejemplo, por favor cambio de slide. Es el nivel colectivo o de competitividad colectiva, cocina peruana y marca Perú. No es ninguna novedad que la nueva imagen del país está siendo muy relacionada al éxito de embajadores cocineros. La cocina como herramienta promocional del Perú ha sido ampliamente validada por muchos sectores de la población y da lugar a lo que el psicólogo social Michael Billig define como nacionalismo banal.
que es una suerte de nacionalismo cotidiano, alejado de consideraciones políticas complejas o serias, pero no exento de eficacidad ni de peligrosidad. Los insultos dirigidos al escritor Iván Tais, tras publicar en su blog que la cocina peruana le parecía indigesta y que prefería de lejos la italiana, es un ejemplo de nacionalismo banal, así como las declaraciones del cocinero Javier Wong, cuando dijo, casi amenazante, quien no colabora con esta campaña de convertir a nuestra cocina en patrimonio cultural de la humanidad es simplemente un antipatriota. Pero estas muestras de nacionalismo, como veremos, no son simplemente anecdóticas. La cocina refleja hoy las aspiraciones políticas y económicas del país, dentro de un marco ideológico de competitividad que se expresa en términos nacionales y nacionalistas. El siguiente slide, por favor. El vídeo promocional de la marca Perú, en el que un bus lleno de embajadores peruanos llega al pueblo de Perú, Nebraska, es una muestra de ello. Este vídeo es parte de una campaña de Nation Branding o marca país, que definiremos como un compendio de los discursos y prácticas destinadas a la reconstitución de la nación a través de los paradigmas del marketing y del branding. El objetivo de este vídeo, dirigido al mercado interno, es decir, a los peruanos, es que los peruanos se identifiquen y adhieran al proyecto de marca Perú. Para ello se invocó a un supuesto espíritu del pueblo peruano para así crear unidad y compromiso antes de ir a competir a los mercados mundiales. El vídeo de 15 minutos salió al aire en TV e Internet. No voy a describirlo porque ya ustedes lo conocen, todos lo conocen. Lo interesante es que más de un tercio del vídeo se dedica a la exposición de comida peruana típica. También la tercera parte de los personajes que aparecen son chefs. Quien conduce el bus que llega a Perú, Nebraska, es Gastón Acurio. Así la comida es presentada como la punta de lanza del posicionamiento estratégico de la competitividad peruana. Y los cocineros son los comandantes de esta acción emprendedora que más bien parece una cruzada. Son los primeros en pisar Nebraska, incitando inmediatamente a sus habitantes a explorar la peruanidad con las papilas, y hasta a veces con el engaño o la viveza, que podría en este contexto ser visto como una ventaja comparativa. Por ejemplo, Sofía Mulanovich cambiando el ketchup por ají peruano y rocoto en un restaurante del pueblo, o Carlos Alcántara lorneando al sheriff para hacerle probar picarones. Así, el trato que se le da a la cocina peruana transmite una competitividad colectiva que se expresa como política de Estado. Y es un ejemplo de cómo el nacionalismo es empleado como un marco de referencia que justifica la competitividad porque refiere a aspiraciones más altas que aquellas meramente económicas. Las élites políticas, económicas y emprendedoras del país están tratando de convencerse a ellas mismas y a los peruanos en general, escudándose en el éxito comercial de la cocina peruana, de lo que hacen es en beneficio del interés nacional de todos, cuando en realidad los beneficios siguen siendo principalmente individuales o de unos pocos consorcios. Sin embargo, sería erróneo pensar que esta estrategia está completamente desconectada de preocupaciones sociales y que la promoción del país con inclusión social sea simplemente un engaño deliberado y vil. Quizás detrás de todo esto las intenciones sean buenas y honestas, pero están subordinadas a los resultados de la competición y del desarrollo capitalista neoliberal. Entonces, esto significa que si el Perú quiere ser colectivamente competitivo, las empresas peruanas tendrán que ser individualmente competitivas, pero estarán en competencia entre ellas mismas de la misma manera que con sus rivales extranjeros. Siguiente slide. Es que al final de cuentas el neoliberalismo no conoce fronteras ni naciones, pero sí nacionalismo, cuando eso contribuyen a su consolidación como régimen cultural. Gracias. Muchas gracias. Voy a conectarme para que pasemos a... Ya ven a Giancarlo. Sí, sí. Aquí está. Sí. Bueno, a continuación tendremos a Giancarlo Gomero y Skype también. Hola, Giancarlo. Hola. Sí, ya estás. Sí. A ver. Ya estamos. Hola a todos.
Gracias por la invitación, gracias a la organización, a Gisela y a todos los integrantes del taller. Mi ponencia, como ya lo dijimos, se llama Perú no deberá superar al pueblo. Y vamos a hablar de publicidad, pero no desde la publicidad, sino sobre ella o con ella, digamos, ¿no? Voy a leerlo y voy a comentarlo también. La palabra anglosajona brand procede del vocablo escandinavo brander y hacía referencia a la acción de imponer a fuego un símbolo sobre un cuerpo. Esta práctica no solo se realizó sobre animales, sino que luego, durante épocas de esclavitud, practicó sobre hombres. Con la práctica de la abjura durante los siglos XII y XIII se marcaba a los infieles con una A sobre los dedos, dando a entender a la gente que la persona no era fiable. Fue a fines del siglo XVIII cuando se originaron las marcas comerciales más antiguas con las que contamos hoy. Schweppes en 1798, Valentine's en 1809. Debido a que se trataba de bebidas alcohólicas y que debían ser expuestas a largos periodos de tiempo sin caducar, se hizo necesario identificarlas. Fue a finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando las marcas comenzaron a utilizar la publicidad inicialmente para contrarrestar el poder del comerciante al por mayor, ¿no? Era claro, ¿no? El comerciante a granel se enfrentaba al comerciante a granel para las empresas que querían diferenciar su producto por la calidad de este y vender más, por supuesto. En el 31, Neil McElroy, un nombre clave en publicidad, redacta un texto que luego se vuelve famoso, conocido como el Memorándum, en Procter & Gamble entonces. Algunos autores expertos en branding como Acker o Larry Light opinan que este documento llevó a la creación del branding como disciplina. En este documento, McElroy plantea la necesidad de crear equipos que se dediquen íntegramente a la gestión de una marca particular. Una figura que no sea el responsable de publicidad de la empresa, sino uno que pueda trabajar coordinadamente con él. McElroy destaca la importancia de focalizar el trabajo hacia productos específicos. El branding como proceso se entendía como la gestión de un sistema que podía incluir también aspectos de innovación y desarrollo. Antes de todo esto, el branding se limitaba básicamente a ser táctico y reactivo. Observaba la competencia y priorizaba un canal sobre otro. Luego ya en el 55 David Gill, creador de la agencia que tiene su nombre, introducirá el concepto de imagen de marca como se conoce hoy. Cabe mencionar que McElroy, este personaje, se convertiría años después en secretario de Defensa de Estados Unidos, nada menos, en el gobierno de Eisenhower. El video de Perú Nebraska, que todos lo conocen y que por tiempo, por supuesto, vamos a pasar y porque ya nos lo pasaron hasta el cansancio, intenta desde los saberes y tecnologías de la publicidad y el marketing sentar las bases de un nuevo etos nacional, fundar una nueva manera de entender al país, no desde las ideas y la representación, sino desde un lugar donde lo nacional se viva a través del performance y desde la acción ante el desafío por el rendimiento. Rendimiento entendido aquí, como lo mencionó Gisela antes, como efectividad, eficiencia y eficacia. El video, como se sabe, fue lanzado en 2011 como una primera gran acción de la campaña de la marca Perú en una suerte de preparativo destinado a crear una conciencia nacional desde el branding. Se difundió esta pieza audiovisual a través de varios medios de comunicación. En ella se intentó colocar el germen de un mito fundador, ¿no? De una gran narrativa contemporánea para el país. El mito se construye como un sistema de comunicación. En este sentido, todo puede ser un mito, entendiendo que todo objeto puede pasar de una condición cerrada a abrirse en la apropiación social. El habla mítica puede formarse a partir de varios soportes fuera de la escritura y lo oral. La fotografía, el cine, un cartel, un rito, el deporte mismo pueden ser un constituyente mítico. El mito tiene un carácter impresivo, en el sentido de que se espera siempre su pronta efectividad. Otra vez esta palabra.
Gonzalo Abril señala en relación al mito del que hablaba Roland Barthes. Se trata ya no de un mito de la misma estirpe de los extirpados por la modernización, sino del mito bastardo, producido industrial y mediáticamente para generar una naturalización fraudulenta del orden, un lenguaje robado, un habla despolitizada, en beneficio exclusivo del acomodo pequeño burgués a las normas establecidas, al consenso general en torno al orden dominante, a la pérdida de todo horizonte de crítica y de cambio social. Es una cita de Gonzalo Abril. Es indudable el éxito mediático de la campaña a nivel nacional e internacional, pero sobre todo su éxito en su función de gatillador de este ethos nacional del que se viene hablando. Función orientada a un público doméstico, interno y objetivos claramente trazados en sus bases conceptuales, cíclicas y publicitarias por Future Brand, la empresa encargada de crear la marca, y por los creadores del spot documental que conocemos de casi 15 minutos, la agencia Young & Rubicam en su sede limeña. No cabe para los fines de esta comunicación discutir la calidad, la efectividad de esta pieza audiovisual y sus metas, que se lograron probablemente todas y con creces. Intentaré aquí, en cambio, una aproximación antropológica y semiológica al tema, entendiendo al video como un texto visual susceptible de análisis desde lo que enuncia como dispositivo. Dispositivo en el sentido de Deleuze, es decir, como una máquina de hacer ver y de hacer hablar. Es decir, el branding hace visible una marca e interpela al receptor en un diálogo sobre la marca misma. Y el branding como iniciador de una cadena semiótica. Todo esto para preguntarnos cuáles son las implicaciones de estos enunciados en la formación de una nueva subjetividad nacional vinculada estrechamente al paradigma del emprendedorismo y al régimen de lo neoliberal. En el spot que todos conocemos se dice el inicio. Perú Nebraska tiene un problema. Son peruanos, pero no saben qué significa hacerlo. El mensaje aquí enuncia que lo que va a darse a conocer es la fundación de una pedagogía de lo peruano, y con ella la generación de una comunidad interpretativa inexistente hasta entonces. Así el mito emite un discurso sobre el orden a través de la gestión de discursos propios, un sistema autorregulado, en este caso, comercial, la pieza de Perú Nebraska. Convencidos de que el país puede ser, o más bien puede actuar como una marca, la campaña busca secundar su objetivo con la llamada diplomacia pública. En la clasificación que hace Caneva sobre este tema del nation branding, uno de los conceptos es este de diplomacia pública. Y puede entenderse en una de sus acepciones como que los valores, la diplomacia pública entiende que los valores y contenidos de un mensaje van a ser comunicados y diseminados por representantes que confían y que creen firmemente en este mensaje. En este caso los llamados embajadores. Y a favor del enunciador del mensaje, en este caso la campaña de la marca Perú. La figura del embajador de marca o brand ambassador, utilizando los anglicismos propios del nuevo marketing, no es nada nueva en el ámbito de la publicidad y sus tecnologías. Así las marcas gestionan su alcance y prevalencia a través de agentes cuya tarea va más allá de presentar y representar la marca, sino que se exige de ellos una encarnación de esta a través de distintas estrategias, entre las cuales cabe mencionar un corpus muy específico de reglamentos de usos y prácticas en los llamados manuales de marca. Estos manuales forman parte de la llamada literatura managerial, del management, literatura del management, productos destinados a directivos, mandos medios y administrativos, pero también al público en general, y que tienen por objetivo informar sobre las nuevas tendencias e innovaciones discursivas y maneras de gestionar recursos empresariales y humanos. Apunta Luis Enrique Alonso, un sociólogo español. La literatura gerencial es una especie de vulgata esclarizante de las ideas dominantes en el pensamiento económico de la época, adaptadas a la actuación práctica de un hipotético directivo medio de una organización empresarial imaginada. Todo esto en un contexto donde se consolida un régimen de propiedad intelectual que persigue la regulación de activos inmateriales, biológicos y culturales para su posterior significación y comercio. Lo resaltante en la campaña de la marca Perú es que la única forma concebible para ser embajador de la marca es actuar como una marca, o estar al menos en el proceso de convertirse en una.
Esto implica una serie de técnicas a las que debe haber recurrido esta persona o empresa, recordemos que se equipara a la persona con la empresa, como posibles embajadoras de la marca madre, en este caso la marca Perú. ¿Qué elementos, por ejemplo, constituyen parte de formarse como una marca para la publicidad y el marketing? Enumeremos 3, ¿no? El mercado. Como persona o empresa, este embajador debe contar con un entorno frente al cual performar. Un sistema de desafíos que superar y con el cual dialogar. Un entorno de mercado, o más bien, el mercado como entorno. Nada fuera de él, todo dentro de él. El storytelling. La publicidad entiende que toda marca debe tener una historia que contar. En este punto tiene igual relevancia tanto el story, es decir, lo que se va a contar, como el telling, el cómo se va a contar. En este último punto se ubican todas las nuevas tendencias en marketing, guerrilla marketing, ambush marketing, arrow marketing, eco branding, etcétera, etcétera, etcétera. Productos. El embajador marca debe tener productos que promover, elementos que va a entender como constitutivos de su propia subjetividad, características de su personalidad, talentos particulares, habilidades aprendidas. No importa la cualidad de estos, tienen que ser concebidos como productos promovibles, difundibles y dinamizables en un entorno de mercado. Estos entonces son algunos elementos que constituyen una marca. Si alguna persona o empresa no los tiene o no los entiende de esta manera, no tiene posibilidad de ser embajadora de la marca Perú, propiamente. Para poder recibir beneficios directos de la marca hay que ser una marca o estar en camino a hacerlo. Viramos un poco la dirección de la comunicación para luego unirla de nuevo, ¿no? Y hablo un poco sobre el paisaje, ¿no? Entendemos aquí el paisaje como paisaje cultural, es decir, como una entidad construida, un concepto que no desliga lo material, el territorio, lo sociocultural, las ideas que de determinado espacio se tienen. Señala Miliani. El paisaje no se agota en el territorio, esto es, una extensión de la superficie terrestre que pertenece idéntica a sí misma a pesar de los cambios de su ambiente. El paisaje es parcial y subjetivo, no es funcional a la organización del espacio, no es capaz de contener nuestro patrimonio perceptivo. Empieza ya a adquirir una aura semántica, perceptiva, comportamental, ligada a las transformaciones de la realidad natural y geográfica, que conducirá al paisaje entendido en sentido moderno. En este caso, el genius loci, es decir, el espíritu del lugar, en el caso del spot de la marca Perú, el Perú-Nebraska, el genius loci, el espíritu del lugar, está en un bus y no en el pueblo al que se visita. En esa unidad que viaja y que concentra la esencia dadora de peruanidad, se encuentra ahora la nueva noción de pueblo. Es este el nomadismo del paisaje y del pueblo en su nueva concepción por parte de la campaña. Aquí podemos reflexionar sobre el sentido del viaje mismo. El paisaje, en la concepción de muchos autores, se ha transformado de punto de vista a cosa, es decir, en objeto, en material reproducible, vendible, consumible. En otras palabras, los paisajes, en la presunta posmodernidad, han empezado a viajar, paisajes viajando. El paisaje se impone como problema de dominio total del espacio sensible, y el viaje, del que estamos hablando en el spot de Perú-Nebraska, el viaje se convierte rápidamente en una especie de ejercicio burgués para la confirmación visual y existencial de la naturaleza de dicho dominio. Nuevo aquí la condición nómada del paisaje y el pueblo planteados. La New Cultural Geography de los 80, de raíz Foucaultiana, ha demostrado que el paisaje es en realidad una construcción ideológica caracterizada por precisas coordenadas culturales y objetivos políticos, y esto explica que el paisaje, cuando se convierte en objeto de investigación científica, no deja de paralizar a algunos sujetos, de celebrar otros, de olvidar y de hacer desaparecer otros muchos. Así, la concepción de paisaje está ligada de manera inseparable a su dimensión política y estética y a la acción de campos disciplinarios que han actuado sobre ella, ya sea mediante el ejercicio directo y material en relación al territorio, como mediante la elaboración de discursos en la publicidad, por ejemplo. Creemos que el spot Perú-Nebraska plantea una construcción compleja en ese sentido. El intersticio de su mismo formato audiovisual entre el documental y el spot publicitario permite la elaboración de narrativas también intermedias y en tanto indefinidas, permisibles, sobre la identidad nacional y sus dimensiones políticas y morales. El ejercicio publicitario
de spot, aun cuando parezca de gran complejidad, recurre a una de las formas más básicas y efectivas del campo: comparar dos objetos y demostrar la prevalencia de uno sobre otro. Uno vacío y otro lleno de contenido, un Perú verdadero y otro no. Un Perú que se comporta y performa su identidad correctamente y otro que no. Como señala Barthes en una de sus mitologías, la que se refiere a los detergentes, en estos ejercicios se estimula la vanidad y la apariencia social mediante la comparación de dos objetos, uno de los cuales es más blanco que otro. Sencillo. Las escenas y montaje del video muestran a un Perú, el de Nebraska, como un agente débil, inculto y de fácil penetración. Un Perú para ser descubierto, reconocido y llenado de contenido relevante. Planteo que lo que subyace al video, lo que propone como objeto de comunicación y dispositivo accionador de este nuevo etos peruano, es la superación de la idea de pueblo. El pueblo ha sido un tema incómodo y resuelto para la sociedad peruana en su centralismo dominante. Las ciencias sociales han tratado el tema desde distintas aproximaciones, relacionadas a la construcción de nación, a su condición política y al pueblo como unidad hermenéutica. Pero lo cierto es que en la esfera pública aún es un tema atascado en una fuerte negociación de discursos y de percepciones. Esta irresolución resulta más problemática aún para la nueva república empresarial, como la denomina Cecilia Méndez, en formación. Un caso opuesto. En España, en la imaginería española, el pueblo es un lugar de referencia inesquivable, una disposición mental de territorio y sentimiento al que siempre se recurre, incluso si uno se desplaza físicamente con frecuencia o no a un pueblo. Allá uno se vuelve una y otra vez, allá vuelve una u otra vez el sujeto y todo se reescribe y se reformula. Para subrayar el planteamiento sobre la idea de pueblo que presenta el spot del que hemos hablado, presento este otro como contraste. Por favor, el video es de apenas un minuto. Ok, con este video se presenta la campaña Huérfanos de Pueblo, de la marca Aquarius, marca de bebida perteneciente a la Coca-Cola Company, con un alcance multimedial y con el manifiesto objetivo de fomentar el turismo doméstico, sector y agente fundamental en la dinamización de la economía española. Así como el spot de Perú Nebraska, esta pieza publicitaria confronta a los locales con una visión paradigmática en sus imaginarios reflejada en el elemento pueblo. Como resultado de la campaña, 157 pueblos pequeños de España, de menos de 3.000 habitantes, recibieron postulantes citadinos. En el spot se observa un joven de mediana edad en un entorno de oficina, como hemos visto, observando con nostalgia y lejanía cómo la gente se prepara para salir de la ciudad y dirigirse hacia pueblos del interior. Se presentan luego una serie de imágenes felices que unen ocio, naturaleza y seguridad. Se advierte así, por ejemplo, que los niños en los pueblos están sueltos y sin los padres. También se escucha la frase "con la que está cayendo", en alusión directa a la crisis financiera que castiga a España. Quisiera mostrar las diferencias entre la forma en que se presenta el pueblo en el spot 1 y 2. Rápidamente, no queda mucho. Como mencionamos, el pueblo que se presenta como destino, el de Perú Nebraska, es descalificado desde un inicio, por aburrido, hueco, incoloro, inculto, vacuo y anodino. El spot plantea la superación de la idea de pueblo como la imaginamos los peruanos: pueblo chico, discreto, escondido, pobre, analfabeto. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, paradójicamente, de Perú Nebraska, el Perú College tiene una infraestructura que ya quisiésemos para muchas de nuestras universidades. Es significativo en el spot el hecho de que los habitantes, los locales, no hablen el idioma de los conquistadores, hablamos de Perú Nebraska, y que haya que comunicarse con ellos con unas maneras básicas, como parte de la pedagogía a la que ya hicimos alusión, esta pedagogía de los peruanos que se intenta instaurar con el video.
El pueblo planteado por el Spot 2, el que acabamos de ver, es uno idílico y deseado, un lugar en el sentido amplio al cual volver. A partir de la crisis europea, muchos jóvenes y familias jóvenes, siguiendo un movimiento iniciado en Grecia, han apostado en España por salir de ciudades y establecerse en pueblos pequeños, ya sea el pueblo de padres o abuelos, como dirigirse a lugares donde nuevos modelos comunitarios han sido levantados. Comunidades que intentan prescindir de servicios que provee el Estado en la medida de lo posible, autoabastecerse a través de microcultivos comunitarios e intercambiar y compartir responsabilidades. Terminamos ya casi. El pueblo de Perú Nebraska es el pueblo, como se entiende, más ortodoxamente, concebido en torno a un territorio y proponiendo un paisaje determinado por sus límites. En el caso de la campaña de la marca Perú, se muestra un pueblo susceptible de ser transformado, inoculado de la esencia de la que en teoría carece. Subyace de manera seguramente involuntaria la idea de anular esta concepción y todo lo que implica. Denostar ese provincianismo que se le achaca a la sencillez de los lugares con estas características y reemplazarlo por el nuevo paisaje emprendedor propuesto desde la movilidad de un bus y de una caravana culturalmente mixta, creativa e innovadora. El bus y su contenido encarnan la nueva concepción de pueblo. Con esta operación se intenta dar inicio a la fundación de un nuevo peruano, una nueva subjetividad nacional. En el pueblo de Perú Nebraska están siendo esencializados por sinécdoque todos los pueblos del Perú. Y el concepto que sobre ellos se tiene, concepto que se quiere dejar atrás, del otro lado del bus mismo. Como hemos dicho, el bus mismo encarna el pueblo que ahora se plantea el país de cara al mundo. El spot quiere mostrarse solidario, haciendo de nuevo un ejercicio de proyección cuando la voz en off dice al final, que nos alienta, impedir que Perú Nebraska caiga en el atraso y el olvido. En el subtexto de este mensaje están expresados los deseos de que el Perú, no el Perú Nebraska, sus pueblos, esos denostados operacionalmente, no queden olvidados y fuera de un nuevo régimen emprendedor que la gubernamentalidad de lo neoliberal ha instalado, ¿no? Preguntémonos hacia el final, ¿es el emprendedorismo también una manera entonces de gestión, tal vez gestión biopolítica? ¿Es ahora un criterio para gestionar inclusiones y exclusiones? ¿Qué geografía identitaria se está planteando? Una geografía de identidad centralista, que la conocemos ya de larga data en el Perú, y algo que me sugirió Gisela cuando intercambiamos comunicación. De este modo se está legitimando ideológicamente la absorción y extracción de esas otras ideas de paisajes y pueblos. La nueva idea de pueblo es la del pueblo performativo, o sea, la del pueblo que performa de manera corporativa. El video funciona también como rito de despedida, como un último vistazo del tópico irresuelto, rezagando así un problema para un futuro donde el tipo de debate que propone no tiene cabida. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Giancarlo. Ahora pasaremos a escuchar la ponencia de Rocío Trigos. ¿Se consiguieron los videos? No. Me veo obligada a performar aquí en presencia de todas maneras, y no virtualmente. Intentaré, bueno, sí puede ser sin audio, y intentaré en todo caso en su momento lo comento. Más bien si vamos con el PowerPoint. Voy a tratar de ser muy breve, pero sí creo importante, antes de introducir directamente el tema de la ponencia, es ubicar en un momento específico el desarrollo de este tema y la investigación en torno al tema, y a su vez contextualizarla dentro de las temáticas que me llevaron a ver y hablar sobre esta idea de performar el Perú y a su vez performar en el Perú. Muy brevemente, hacia finales del 2009, y de pronto me he dado cuenta que han pasado un montón de años, empecé el tema de mi tesis en antropología visual, muy interesada más bien en los circos, y en los circos populares concretamente. Al mirar los circos populares encontré algunas dificultades materiales de ejecución para encontrar los temas que me interesaban tratar, pero el circo quedó instalado como interés.
Y al mirar el circo en el Perú, fue inevitable descubrir y enseguida pegar el tema de la tarumba al tema del circo, ¿no? Estaba ahí en términos de bocas de todo el mundo y en los pensamientos y en los decires de todos. Bien, y entonces es la manera en que ingreso a mirar a la tarumba, y a su vez cuando empiezo a acercarme a la tarumba, encuentro que en la tarumba hay un tema que se mueve muchísimo vinculado en la preparación del espectáculo del 2010 al Perú, y reviso en mi propia memoria y en la memoria institucional de la tarumba que el año anterior habían sido los 25 años de la tarumba y lo habían celebrado a partir del espectáculo de Hechicero, donde el tema de lo peruano era sumamente evidente y presente. Bien, y entonces de pronto, yo no sé si no me había percatado de ello, pero encuentro que estábamos absolutamente plagados de lo peruano a nivel visual, comercial, propiamente en la publicidad que se nos transmitía en la televisión. Y comerciales que seguro todos recordamos, si hago memoria de ello, no hay tiempo de pasarlos ni posibilidades técnicas en este momento, pero comerciales, por ejemplo, como los del BCP, hablando sobre un pueblo muy peruano, ¿no? Donde se vive el Perú y entonces está el perro peruano y aparecen muchísimos elementos que representan y que identificamos e indexamos muy fácilmente con lo peruano. Comerciales como Cristal, donde suena la música peruana de la costa, de la sierra y de la selva, y que generan latidos intensos y emociones intensas en el espectador. Y así sucesivamente, bueno, los conocidos sin duda de Inca Kola, que han perpetuado a lo largo de su propia historia publicitaria el tema de lo peruano. Y bueno, de pronto me doy cuenta que estamos inmersos desde la publicidad, ¿no? En una constante reproducción y representaciones de lo peruano desde las marcas y productos que se nombran como productos banderas peruanos, ¿no? La Inca Kola se constituye en esto, y en torno a este ambiente descubro y me descubro como una generación que más bien vivió lo peruano como un periodo de carencia, como un periodo conflictivo, ¿no? Los años 70, 80, ¿no? Los principios de los 90, para mi generación en particular, fueron años de mucha carencia y donde lo peruano era un tema conflictivo. Discutíamos en la universidad, en la academia, en las ciencias sociales, las disputas político-ideológicas, la falta de identidad nacional. Y de pronto, en el 2010, me encuentro con un ambiente festivo en torno a la peruanidad, y festivo a partir de la publicidad, que lo que llama es al consumo, en definitiva, de los distintos productos y servicios que provee el mercado y llaman a los peruanos a este consumo. Entonces empiezo a ver que ciertamente el mercado se constituye como un eje que empieza a articular estos discursos y a mover y generar una cierta identidad acerca de lo peruano. Empieza a hablarse de la peruanidad, una peruanidad que muchas veces, mientras discutíamos entre amigos y mi propia experiencia de convivencia con una generación posterior, llamaba una peruanidad cool, donde no hay intención de problematizar nada y que además se va haciendo en cada uno. En este marco, entonces, está la tarumba, que aparece con un nuevo espectáculo hacia el 2010, es el espectáculo de Landó, y donde lo peruano está sumamente presente. Yo había estado presente también en el espectáculo Hechicero, me acerco a la institución Tarumba para recabar información, para revisar los videos que tienen de sus propios espectáculos, y analizándolos en detalle, sobre todo el 2009, el 2010 no había llegado todavía la inauguración del espectáculo del 2010, veo que ciertamente todos estos elementos que la publicidad ponía en pantalla, la tarumba los ponía en el ruedo del circo, en la carpa, en el contexto de una carpa. Bien, entonces empiezo a mirar los procesos y encuentro,
pongo acá, si me permiten. Yo soy la que tengo que avanzar, como no lo veo. Sí, estamos. Bien, entonces lo que planteo e inserto un poco la mirada de la tarumba es en esta cosa que ya se movía, el Perú está de moda, y de moda a partir propiamente de la publicidad, pero además lo que veo es que este mercado se constituye un buen creador de identidad y se empieza a expresar en otros ámbitos nacionales. No solo es la publicidad, sino que también los llamados producto bandera y el levantamiento del pisco como expresión de producto nacional y de peruanidad está presente. En ese año hay muchas disputas en torno al origen del pisco y en disputa con Chile. Por otro lado, lo que hay es esta idea de que toda la publicidad y la llamada y la convocatoria a los peruanos se hace en torno a aspectos absolutamente emocionales, ¿no? Tenía un video ahí que me parecía importante de Cristal, porque ciertamente desde escucharlo y ver las imágenes no hay cómo no sentir, ¿no?, el latir de la música peruana dentro de uno, en esta especie de vincularse al alma y al corazón peruanos, ¿no? Pero también en otros ámbitos como los peruanos destacados. Recordemos que en esos años Vargas Llosa está en la cúspide, acercándose con el tema del Nobel de Literatura Peruana. Tenemos a personajes que entonces también se empiezan a levantar, como Sofía Mulanovich, desde el deporte, desde las letras, desde las ciencias, ¿no? El carácter emprendedor y creativo del peruano en general es el que se va marcando y que permite decir además que el peruano está en capacidad de acercarse a los éxitos de estos peruanos que se nos ponen en pantalla como grandes figuras, ¿bien? Y sin duda la comida peruana, de la cual ya también nos ha puesto al tanto desde una mirada sumamente interesante, perdóneme, Raúl Mata. Bien, entonces hay esta constatación y pienso que el circo, ¿no?, está ahí también en esto. De hecho, el circo, el tiempo específico donde se presenta es julio, es el tiempo de la celebración de la peruanidad, pero también sucede que cada vez se amplían más los tiempos de presentación del circo. Si antes se hablaba del circo en las semanas de la celebración de fiestas patrias, la presentación, concretamente de la tarumba, se amplía y se amplía hasta finales de septiembre y es una cosa que viene realizando constantemente. Particularmente en el año 2010 tenemos por primera vez que llega al Perú el Circo del Sol y por lo tanto, en ese sentido, la tarumba aprovecha este espacio como para ampliar aún hasta la primera semana de octubre sus presentaciones, de manera tal que en esta cierta competencia de mantenerse en escena, ¿no?, se pone tas con el Circo del Sol, que es el gran representante en términos globales de esta línea que tiene la tarumba, que es el nuevo circo, en la confluencia del teatro, el circo y la música. Bien, es también en el 2010 que la tarumba por primera vez pone en su publicidad circo peruano, ¿no? Lanza el espectáculo de Landó y pone la tarumba circo peruano, como para marcar, ¿no?, su identidad frente a la globalidad de a la parte extranjera, por lo tanto, del Circo del Sol. Bien, esto es un poco el contexto que me hace ver, ¿no?, y hablar concretamente en el conjunto de aspectos que trato a partir del planteamiento de mi tesis de la tarumba como un espacio y una fórmula de construcción de la identidad nacional en el marco de esta identidad que se plantea como una identidad que se precisa y se convoca a partir de elementos del repertorio tradicional y que la tarumba lo ejemplifica bastante bien. Bien, en esta parte que quiero presentarles, lo que planteo es que la tarumba tiene varios niveles y fórmulas de presentación y de performar en el ámbito de la peruanidad.
concretamente 2, que las llamo Performar el Perú, y hablo ahí de una performance cultural que se plantea en el ruedo, en el escenario mismo, y que es fácilmente también asimilable a la performance entendida tradicionalmente como una puesta en escena, pero principalmente también puede hacer esta performar el Perú porque institucionalmente ha hecho a lo largo de su historia la tarumba una performance institucional, es decir, ha respondido a los mandatos, ¿no?, de lo que significa establecerse con una gestión empresarial propiamente dicha, asumiendo los retos de la eficacia que implica un negocio y un negocio cultural. La tarumba, si bien tiene una trayectoria bastante larga desde el año 84 y es de los grupos que conjuntamente, digamos, equiparando, sin que sean precisamente lo mismo, con Yuyachkano han mantenido una trayectoria dentro del ámbito de lo artístico y lo cultural. Sin embargo, la tarumba se distingue porque apuesta por la idea del negocio cultural, se aparta un poco de su trayectoria de los años 80 principalmente, donde apostaba por las puestas en escena en los sectores marginales que estaban dentro de los ámbitos y las propuestas escénicas donde había que actuar como grupo cultural. En los años 90 adquieren una casa, ¿no?, y a partir de esa casa y coincidentemente también con los procesos que se vivieron en el país, empieza a trabajar en el entorno, en la parte interna de la casa y a generar talleres que, en vistas a poder ser una institución rentable, le proporcionaran medios económicos específicos, y desarrolla toda una propuesta pedagógica y tiene muy claro cuáles son los públicos y empieza a pensar empresarialmente que les puede proveer de recursos económicos para luego constituirse y seguir planteando un desarrollo en la parte escénica. De hecho, el año 2013 es un año clave para la tarumba porque inauguran la carpa, y la carpa roja, que identifica también esta idea de lo peruano, y le inauguran un espacio propiamente comercial, en Lima Sur, donde se sigue manteniendo. Y entonces, a partir del 2013 es que la tarumba adquiere un aspecto visible, ¿no?, en el mercado cultural, en el mercado de los espectáculos. Landó, por un lado, y anteriormente Hechicero, se constituyen en la posibilidad de poner en escena aspectos concretos de la peruanidad y que todos identificamos como tales. Quería contar un poquito con un par de videos, el video de Hechicero, en realidad un video, de repente lo podemos pasar sin sonido, aunque es sumamente importante, pero bueno, este fue el video promocional de Hechicero, ¿no? No doy por entendido que todos hayamos visto Hechicero, voy contando un poquito. Hechicero celebra los 25 años de la tarumba a partir de un guión, desde mi punto de vista, el único guión que ha tenido el espectáculo de la tarumba en el sentido estricto de guión, donde hay una narración con un comienzo, un nudo y un desenlace. El guión de la tarumba en Hechicero propone, a partir de la historia personal de uno de sus integrantes míticos, Chevo Ayumbrosio, propone el encuentro de la cultura huancabericana con la cultura costeña, concretamente la cultura negra en Chincha. En la historia de los abuelos de Chevo Ayumbrosio, ¿no?, del vendedor, del abuelo huancabelicano que baja a Chincha en busca de comida para el ganado, conoce a la abuela negra, ¿no?, y en la escenificación, en el ruedo de la tarumba, lo que se muestra este encuentro a través de un conjunto de elementos culturales, donde están presentes danzantes de tijera, donde están presentes ritos tradicionales como el Viga Huanchuy, que es un rito de la zona de Huancavelica, y que son puestos en escena a través de la recreación, pero la recreación técnica asociada con la performance
de los artistas, ¿no? Entonces hay una traducción y una reiteración de distintos elementos en términos de vestimenta, en términos de los ritos mismos, los mitos, ¿no? Están traducidos técnicamente en el despliegue de los cuerpos de los actuantes en el ruedo. Ahora, lo que es particularmente curioso en el caso Hechicero, ¿no? Es que para hacer válida la presentación de esta narrativa, pone en la escena del ruedo, cuando habla de los ritos o de las danzas específicas, a aquellos que son los expertos en el desempeño de esto. Digamos, cuando hablamos de danzantes de tijera, no son los artistas de la tarumba los que aprenden a bailar, ¿no? La danza de las tijeras, sino que quienes están ahí son danzantes de tijera, ¿no? Cuando hay el enfrentamiento imaginario entre lo andino y lo negro criollo, quienes enfrentan a través del baile, es el danzante andino con el zapateo negro del experto del zapateo. Entonces, validar este discurso de encuentros donde se propone una mirada a la identidad como una unión entre lo andino y lo criollo negro, implica pasar por hacer creer, ¿no? El desempeño escénico de cada una de las puestas en el ruedo del circo. Y para hacer creer esto, lo que se propone es la participación de los expertos en el tema, ¿no? A su vez, para validar también el tema del circo y el circo peruano, se utilizan elementos como el palo chino. Creo que ando un poco desordenada, en realidad, perdón, esto es el danzante de tijera, ¿no? Este es el rito del Viga Guanchuy, escenificado en la tarumba, y este es el rito andahuaylino, ¿no? Entonces, se traduce este palo del Viga Guanchuy, ¿no? Para poderlo presentar en el ruedo del circo, y lo que se hace es traducir el palo chino, ¿no? Y se representa el palo chino como el Viga Guanchuy, integrando la idea de lo global y de la técnica circense a la idea de lo peruano, y juntando esta idea de la peruanidad en un mundo global donde el Perú es parte de ello. Bien, entonces, a lo largo de la escena pasa esto, y se incluyen, para terminar con la presentación, el famoso caballo de paso, que es la primera vez en Hechicero que se incluye. La unión y la identidad y la posibilidad de surgir como peruanos, la tarumba de hecho le expresa el término, ¿no? En la idea del matrimonio, que es el matrimonio de los abuelos de Chevo Bayumbrosio, ¿no? Y esta posibilidad de que el Perú se articula a través de sus diversas identidades, en este caso solo la andina y la negra, en la unión y en la unión del matrimonio y luego la procreación, ¿no? De hecho, esto habla ya de una postura de la tarumba con respecto a cómo vemos la peruanidad, pero totalmente, como se mencionaba, también desde la cocina, libre de conflicto. No hay conflictos, todo es posible juntarlo, y es lo andino y lo negro, en realidad, pueden estar unidos y forman lo peruano, ¿no? Esa es un poco la propuesta, y el caballo de paso es quien al final cierra, ¿no? Con una gran bandera, y no lo pude, la verdad, les confieso, escanear, y me he juntado de cosas, pero quizás es posible verlo aquí como imagen, ¿no? El caballo de paso lo que hace es recorrer con una gran bandera, ¿no? El ruedo del circo, y envolver con esta bandera es esa sensación. Uno se siente envuelto, ¿no? Por el símbolo patrio, y se hace lo peruano. Lo que es increíble es que ciertamente hay toda una euforia, ¿no? Con la que sale el público en términos genéricos, ¿no? Entonces la tarumba, ¿no? Performa el Perú ahí y traslada a través de la emoción esta idea de la peruanidad. Todos salimos hermanados y peruanos en este desempeño y en esta performance cultural que la tarumba desarrolla. Por el contrario, en el caso más bien de Landó, esta es la publicidad de Landó. Landó no hay un guión, es una serie y una sucesión de estampas peruanas basadas en realidad
en las acuarelas de Pancho Fierro. Y lo que hace, y aquí sí concretamente es más bien reinterpretar estas estampas, ¿no? En entrevista con la gente de la Tarumba me dicen que entregaron todas las estampas y pidieron a una academia de diseñadores de moda que prepararan una colección Pancho Fierro, ¿no? Donde cada uno de los personajes fueran reinterpretados, ¿no? Pero que no perdieran esta esencia de trajes típicos peruanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tapada limeña, ¿no? Aparece como una tapada limeña mucho más moderna, ¿no? Los faroleros, ¿no? El negro que vende roscas, todos estos personajes de Pancho Fierro son representados también en el ruedo, pero esta vez no como los expertos en el caso de hechiceros, sino como reinterpretados, pero con elementos que sin duda son fácilmente también reconocibles, y donde el color y la idea también de los olores y en general los sentidos son tocados, ¿no? Los caballos tienen mucho más presencia en el caso de hechicero. De hecho, el caballo, por eso aparece ahí, es el nombre, también, estoy equivocándome con hechicero. El caballo que aparece aquí, que eso es lo que quiero mencionar, y ya viendo una identificación de la tarumba con el caballo de paso, no es un caballo de paso. El caballo que representa Landó es en realidad un caballo andaluz. Hay esta mezcla, ya no importa, igual se siente y uno identifica la idea de lo peruano, ¿no? Con el caballo. La representación en esta escena es una representación, como les digo, más bien estetizada de lo peruano. Y yo lo que planteo, que pasa con la comida peruana y con muchas otras cosas, es que lo peruano también se acepta porque se estetiza. La comida peruana, por ejemplo, los platos, ¿no? Se presentan súper estetizados. Lo mismo pasa desde el ruedo de la tarumba, lo mismo pasa desde el arte, ¿no? Y los temas peruanos, que se reinterpretan y se estetizan. Voy a terminar porque ya me dieron el límite. La otra parte que me parece sumamente importante y que permite hacer esto, es decir, performar el Perú en el ruedo, es lo que he denominado performar en el Perú. Y es que esto es posible porque la tarumba, en realidad, como les decía en un principio, ha asumido el reto de la eficacia. Es decir, institucionalmente se ha posicionado, ¿no? Se ha construido como una empresa cultural. De hecho, para poder posicionarse en ese sentido, además tiene que hacer saber, ¿no? Al público que tiene una técnica, que sabe hacer, ¿no? Lo que dice que hace. Por lo tanto, eso lo pone en dos niveles, en el nivel pedagógico con sus escuelas para niños, pero también en lo que demanda un poco el espíritu de la época. Siendo una empresa, debe tener, por ejemplo, un área de responsabilidad social que se hace efectiva en la idea de la escuela que tienen de circo profesional. Esta escuela nace a partir de un concurso con el Banco Mundial y es trabajada con poblaciones de bajos recursos en las zonas marginales de Lima. Sin embargo, esta escuela ha terminado siendo ahora esta pantalla de responsabilidad social, pero que a la larga en realidad recibe mucha gente extranjera, es financiada por la Fundación del Banco Continental, los alumnos pagan alrededor de 50 soles mensuales, pero es gente que no procede en realidad del proyecto inicial que estaba ubicado en sectores marginales, sino son todos aquellos que tienen la capacidad y que quieren estudiar el circo como posibilidad profesional. Entonces, es una cierta pantalla que debe ser puesta porque es lo que se requiere para estar dentro de los cánones y los requerimientos que el sistema propone, ¿no? Y además, lo que hay que tener rápidamente en cuenta es que la institución, como el Perú tiene un mercado muy reducido con respecto a otros mercados en torno al circo, la tarumba tiene que producir cada año un nuevo espectáculo. Esto demanda un despliegue, sin duda, técnico y económico bastante grande,
¿no? Porque el mercado no se abastece, a diferencia del Circo del Sol, por ejemplo, un espectáculo dura 4 o 5 años y va girando por el circo. En el caso peruano no tenemos un mercado de consumo y por lo tanto demanda una serie de cosas. Y por lo tanto hay una serie de inversiones que hay que hacer y la Tarumba se posiciona y se posiciona también manteniendo relaciones con medios y promocionándose como tal. ¿Podemos poner rapidito el flash para terminar simplemente y dar un ejemplo de lo que quiero decir? Bien, por ejemplo, prepara cosas como estas, si podemos ver en avisos en prensa escrita o cualquiera de ellos, ¿no? O sea, lo que hace es presentar y dice, bueno, nosotros salimos en medios y se va y se vende a otros medios, ¿no? Normalmente nuestros espectáculos son promocionados. Tenemos estos y dice a cuántos medios llega, cuántos artículos se les ha publicado. Regresan y venden cuántos espectadores han tenido. Es decir, arman todo un paquete promocional, tienen toda una estrategia, se contrata a un especialista en términos de comunicación y se generan espacios absolutamente profesionalizados en cuanto al marketing, la comunicación y la publicidad, ¿no? Entonces, entran dentro de este marco de gestión y de empresa que permita competir, ¿no? Y ser exitosos. Finalmente, y solo para concluir, mi propuesta es que, si bien hay todo este ámbito de la nueva peruanidad, que ya tengo dudas con que se mencione a estas alturas, ya el discurso se pasa al éxito, ya ha sido indexado lo peruano, ya no necesito hablar de lo peruano, sino suficiente con decir exitoso para que se indexe rápidamente, se entienda que el peruano sí puede ser exitoso, ¿no? Entonces, este es el espacio, muy brevemente, y no he sido completa, que quería referir. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Ahora pasaremos con los comentarios de Ludwig Huber. A ver, ¿me escuchan, no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, aunque no estoy seguro si es una buena idea, porque no sé si logro decir algo inteligente sobre un tema que ustedes manejan mucho mejor que yo, que han estudiado con mucha más profundidad que yo. He tratado de, bueno, tenía los 3 textos, he tratado de encontrar el nexo, el denominador común entre los 3 y que creo haber encontrado es esa, no sé cómo decirlo, esa preocupación, ese escepticismo, incomodidad, o sea, un sentimiento de sentirse incómodos con esa irrupción de la forma más salvaje del capitalismo, del neoliberalismo en la vida, ¿no? Que nos ha colonizado del todo, que ha colonizado la manera como nos gobiernan, como dejamos que nos gobiernan y como quizás nos gobernamos a nosotros mismos en función a ese neoliberalismo, ¿no? Esa idea de la gubernamentalidad de Foucault. O sea, el neoliberalismo nos ha colonizado, eso es que yo encuentro como la idea común en los 3 textos y, bueno, que los diga, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero el problema es que un comentarista que está de acuerdo es aburrido, ¿no? Porque suele repetir lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a ser el abogado del diablo, ¿no? O sea, voy a cuestionar esa idea de... Voy a traicionar en cierta medida mis propias convicciones y voy a cuestionar esa idea que identifica el neoliberalismo como el gran cuco que está en la culpa de todo, ¿no? Y me pregunto entonces cómo ha sido antes de la época neoliberal, ¿no? En, no sé, hasta los años 70, por decir, ¿no? O sea, cómo la economía capitalista ha definido, ha influido en nuestra vida, ha formado nuestra vida y de hecho menos la manera como lo vimos ha sido bien diferente.
O sea, hasta los 70 éramos más que nada productores, ¿no? El concepto de la clase social que ha definido a través de nuestra ubicación en el proceso de producción es lo que nos daba nuestra identidad. Y el consumo, en el mejor de los casos, tenía la función de garantizar la reproducción de los productores. Yeah. Recién a partir de los 70, bueno, un poco antes en realidad, se empieza a hablar de la sociedad del consumo. Ya se empieza a dar más importancia al consumo, que es el tema del nation branding, o sea, apunta a promover el consumo. Y ahí surge la idea de que se de la segunda modernidad de Giddens, de la modernidad reflexiva que nos, o sea, con la globalización estamos cada vez más obligados de crear conscientemente nuestra identidad, y lo hacemos muchas veces a través del consumo. Pero sobre eso se ha escrito bastante, ¿no? Pero eso son identidades individuales, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es de la identidad colectiva, de la comunidad imaginada que es la nación? O sea, ¿cómo ha sido eso antes de la época neoliberal? Y me encuentro con un artículo de una socióloga, Priscilla Ferguson, que ha traducido a Bourdieu del francés al inglés, sobre la gastronomía en la Francia del siglo XIX. Y en ese artículo desarrolla una idea que ella llama el nacionalismo culinario. O sea, la gastronomía en Francia le ha dado una identidad distinta a los franceses. Era un mecanismo para diferenciarse de otros, no iguales, ¿ya? O sea, era una manera de generar una identidad nacional a través de la comida, a través de la gastronomía, en el siglo XIX. ¿Ya? Y de ahí encuentro mi otro artículo de otra socióloga que se llama Micaela de Soucy, que en este artículo desarrolla lo que ella llama el gastronacionalismo actual, en la Francia de la actual. Y el ejemplo es el foie gras, esa barbaridad donde meten la comida a los gansos y patos para que engordan y del hígado hacen esa comida, ¿no? Y eso también es utilizado para diferenciarse. O sea, hay todo un discurso, según la autora, en Francia, en torno a ese discurso, a esa comida, y no por el gusto culinario, porque encima esta cochinada es rica, pero también está la oportunidad de diferenciarse de otros, ¿ya? O sea, también esa es la idea de construir nación a través del consumo. O sea, lo que yo veo entonces acá es más bien, no es esa ruptura que he encontrado en muchos textos que he leído y también en esas ponencias, ¿no? Ahí viene el neoliberalismo y todo se viene abajo y todo cambia, sino yo que veo es una continuidad histórica, ¿ya? Y lo mismo, ahí me acordé de otro artículo que se ha publicado en 91, hace 20 y tantos años, sobre Estados Unidos, de un antropólogo que se llama Robert Foster, en el Annual Review of Anthropology, que ustedes saben presenta resúmenes sobre un determinado tema, ¿no? En ese caso el tema es precisamente eso también. En ese caso la publicidad en Estados Unidos en los años 20 y hasta 40, ¿ya? Y lo voy a citar, si me permiten, en inglés. O sea, reading the same ads, o sea, leyendo las mismas publicidades, listening to the same radio personalities, or watching the same movies created a shared frame of reverence for those growing up during the interwar years in Estados Unidos, in the same ways as it does for those growing up today. Otra vez, ya no hay nada nuevo acá, ¿no? Y dice Foster, in other words, shared mass consumption practices provided and still provide Americans the means not only for developing a collective common sense, but also for anchoring the imagined
Imagine National Community in Daily Practice. O sea, la idea a través del consumo, a través de la publicidad, generas conciencia colectiva, conciencia común, generas nación. ¿Ya? Una última, pero necesito un segundo porque eso solo tengo en EPUB. Okay. Aquí tengo mi juguete para que veas, pero es la versión 1, así que... Ya. Una última cita, que es de un libro que se llama For God, Country and Coca-Cola, ¿ya? Que es una historia de Coca-Cola, de Michael Pendergrast, y él hace y él entre varios capítulos analiza cartas que mandaron soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial a sus familiares en Estados Unidos. Y a ver, si lo encuentro, ojalá rápido. Ya, y algunas citas de cartas, ¿ya?, que escribieron esos soldados estadounidenses, americanos. Esta little thing, o sea, son las cosas pequeñas, no los grandes, que para los cuales luchan los soldados individuales, ¿ya?, o los que tanto extrañan cuando están tan lejos, ¿no? Es la enamorada en la casa, en la tienda, con una Coca-Cola, o una jukebox, ¿qué se llama eso? Donde metes esta plata para que, ¿no? Y el verano, ¿no? Otras es, o sea, tener esa bebida, la Coca-Cola, es como tenerte más cercano, ¿ya? Como estar más cercano a ti. Escribí a su enamorada, un soldado. Es una de las pocas cosas en la vida que realmente cuentan, ¿ya? Yo puedo, en fin, o sea, sigue varias de esos temas, ¿no? Y dice Pendergrast, resumiendo otra carta, resumiendo los sentimientos de esos soldados, dice que si alguien me pregunta por qué estamos luchando, la mayoría, más de la mitad de nosotros estaría para el derecho de comprar Coca-Cola. Obviamente no es la bebida, sino lo que representa, lo que significa la comida, la bebida, ¿ya? Entonces tú tienes acá la otra cara de la moneda de lo que presentó Comero, o sea, como la publicidad no supera el pueblo, genera pueblo, genera nación, ¿ya? Entonces, a ver cómo estoy. Las tecnologías comerciales para crear nación, para el nation building, no son tan nuevas. No es una invención del neoliberalismo, viene de mucho antes, ¿no? Y desde esta mirada histórica creo que hay que relativizar un poco, hay que matizar un poco esa idea de gente como García Canclini, del ciudadano al consumidor, o de la construcción del ciudadano consumidor que ahorita está de moda. Yo creo que no es algo que es tan reciente, ¿ya? Ahora, esto por un lado. Por otro lado, aun si aceptamos que el neoliberalismo ha roto con todos nuestros esquemas y es algo, no sé, nuevo, entonces la pregunta que yo me hago, entonces, ¿a dónde nos lleva eso? O sea, ¿qué comunidad imaginada, qué nación está surgiendo como producto del marketing en este proyecto político? Y otra vez me hago el abogado del diablo y digo, bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? Si el nacionalismo político ha fracasado, ¿por qué no darle la oportunidad al mercado? Y entre la guerra y el desfile militar y la tarumba y el ceviche, yo me voy con el ceviche y la tarumba, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Y capaz que funcione mejor que el nacionalismo político, ¿no? Que es, o que lleva, que genera una sociedad sumamente excluyente,
con mucha desigualdad social, como dice Raúl Mata, con mucha razón, y como dice Gisela en un artículo que finalmente logró leer, tu ponencia en Viena, que me parece excelente. Pero el único tema que me gustaría discutir contigo es que la nación nunca ha sido promesa para igualdad social. La nación no es, y menos así en América Latina. ¿Ya? O sea, Benedict Anderson tiene en su libro esa idea de la camaradería, no sé cómo se dice en castellano, en camaradería igualitaria, pero igualitario en el sentido diferente de otros, no en el sentido social, de una sociedad sin clases, no sé. Y peor en América Latina, al menos si podemos crear la crítica que hace Claudio Lomnitz al libro de Anderson. No, porque con Lomnitz en América Latina aún la idea de la nación como comunidad imaginada nunca incluía a todos, toda la población, sino la idea siempre estaba limitada a un determinado grupo, lo que él llama los ciudadanos plenos, algo así, ¿ya? Que a su vez servían de nexo o muchas veces de representantes para otros sectores sociales excluidos, marginados. O sea, la idea de la comunidad imaginada, de la nación como comunidad imaginada, nunca era una idea, menos según lo menciona América Latina, de una idea de una igualdad, una sociedad socialmente justa, si lo quieres así, ¿no? Y si eso ha sido así en la historia, ¿por qué va a cambiar ahorita con la mercantilización? O sea, con ese neoliberalismo cuando si nos ponemos de acuerdo sobre mantener el tema, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que sí, creo que el consumo es capaz de crear comunidades imaginadas, se ha demostrado. El consumo es capaz de contribuir, quizás decisivamente, a la construcción de la nación. Y ¿por qué digo eso? Porque creo que, de cierta manera, el nation branding, el neoliberalismo, si quieres, y la manera como vendemos nuestras imágenes nos ha sorprendido, nos ha agarrado por sorpresa. No estábamos atentos a otros estudios como aquellos que he citado, había pocos, ¿ya? Entonces estamos un poco desesperados de explicar lo que está pasando, ¿ya? Y eso me parece a veces lleva a ciertas sobreinterpretaciones. No creo que la tarumba interpretar como, no sé, vendida al neoliberalismo, no creo. O sea, creo que es exagerado, no sé, pero quizás me equivoco, en fin. El tema es que yo creo que nos falta mucho todavía para entender esa relación entre la relación entre mercados desregularizados, entre la construcción de la nación, entre instituciones políticas. Creo que esta relación no lo tenemos clara todavía. Y digo todo eso porque creo que tenemos que afinar nuestros argumentos, ¿ya? O sea, creo que muchas veces, que he leído y también de cierta manera, no tanto, en los textos que he leído acá, hay mucha voluntad de presentar algo políticamente correcto, pero creo que tenemos que excavar un poco más profundo ahí, ¿ya? Creo que tenemos que afinar nuestros argumentos porque tenemos que prepararnos a los contraataques, pues. O sea, no podemos exponernos a críticas a nuestra posición tan fácilmente. Como digo, yo estoy de acuerdo con esa crítica al neoliberalismo, pero, insisto, tenemos que ser un poco más cuidadosos en nuestras interpretaciones. Eso. Sí, ahora tenemos 15 minutos para realizar preguntas de parte de ustedes.
¿Alguien? Preguntas o comentarios. Aló. Sí, ya estamos con Giancarlo y Raúl. Estamos esperando las preguntas, si no también los ponentes pueden dar comentarios sobre los comentarios de Ludwig. Bueno, sí, a mí me gustaría en principio agradecer por las precisiones con respecto a lo que me toca y a lo que nos toca a los tres que hemos participado. Yo creo que sin duda no se trata de satanizar al liberalismo, pero lo que sí es cierto es que eso nos presenta, y por eso me parecía importante introducir el tema, sobre una perspectiva generacional de esta idea de decir el Perú de una manera y decirlo y de pronto verlo y experimentarlo de una manera absolutamente distinta y gozosa. Por cierto, no deja de parecerme interesante, ¿no? Porque aquellos que antes negaban, ¿no?, en un aeropuerto ser peruanos porque no se consideraban dentro de los cánones del peruano clásico en el extranjero con pinta boliviana, ¿no?, o pinta andina o ecuatoriana o andina peruana, ¿no?, me parece sumamente, vamos a decir, exitoso que ahora nos podamos reconocer, o algunos que no nos reconocíamos, bueno, incluyo para no ponerme en una posición de evaluación, eso se pueda dar. Por otro lado, si tengo que ver aspectos positivos, lo que creo que sí ha generado en términos, por ejemplo, económicos, es una cosa que como país no nos sucedía. Por largos años, sobre todo en términos de historia republicana, los capitales peruanos fueron a parar lejos del país y no se invertía en el país. Por ahora, por lo menos, dinamizando mercados, ¿no?, muchos piensan que como el Perú es un país posible, ¿no?, los capitales son reinvertidos aquí. Habrá que ver, pues, si llega y chorrea como debiera ser para todos, el famoso chorreo, o para quienes menos tienen, ¿no? Tratando de salvar, no de salvar, sino de poner un poco aquello que sí creo, porque no todos los procesos traen tampoco cosas negativas, creo que hay sin duda otro tanto de cosas, ¿no? Pero que no podemos dejar de ver que esta cosa linda de lo peruano hay que aprovecharla y saberla hacer mirar e integrar a quienes no están de alguna manera integrados, no para formular la nación, sino por lo menos en términos de territorio también, ¿no? ¿Contesto? Ya, o sea, no entiendo mucho de teatro, esas cosas, pero cuando leí tu artículo me acordé de otro artículo que leí hace 30 años casi, de Benjamin Orloff, un antropólogo norteamericano, que se llama Tomar la Bandera, que es una fiesta en Sicuán, en Cusco, donde la gente tenía la costumbre de tomar 3 ponches, uno rojo, uno blanco, otro rojo, y lo llamaban así, tomar la bandera, o sea, era una alusión a la nación peruana. Y eso es parte de buscar nexo, buscar vínculo con el país, ¿ya? En las tomas de tierra, siempre adelante con su bandera peruana, el símbolo de la nación peruana, ¿no? O sea, hay muchas diferentes formas de escenificar la nación y Yuyachkani lo hace a su manera con los músicos ambulantes, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y la otra cosa es que también se me vino en mente, acá siempre se ha criticado la ausencia de una burguesía nacional, que es una de las causas por qué el Perú se quedó atrasado, ¿no? Bueno, quizás surge algo así ahorita, no sé. O sea, quizás finalmente surge una burguesía nacional que toma el timón para el desarrollo. O si no, convénceme. ¿Y ya estamos? Sí. Ya.
Bueno, yo también estoy de acuerdo con Ludwig en el sentido de que, en verdad, se podría decir que no hay nada nuevo. O sea, los mecanismos son los mismos, simplemente son muy capitalistas, digamos, el comportamiento de las élites que se pueden llamar neoliberales no es muy distinto a las élites capitalistas de, no sé, decenios o un siglo atrás. Es similar. Yo creo que la diferencia es en la intensidad. Y quiero ahí tomar, por ejemplo, el artículo que citó de Priscilla Ferguson sobre la gastronomía francesa. Ese artículo habla de una imaginaria relación alrededor de la gastronomía francesa, pero que existió solamente en el grupo social que era, digamos, proclive a entender la gastronomía como un arte de la mesa. Es decir, para capas altas o, digamos, medianas tirando para altas. Era quienes podían utilizar el lenguaje en la gastronomía. Ahora, cuando hablamos de cocina peruana, hay una pequeña diferencia, es que ese mensaje intenta pasar entre todas las clases sociales, tanto hablar de gastronomía, pero como gente que va a la alta cocina, por ejemplo, a comer en un restaurante de Gastón Acurio, que solo puede pagar muy poca gente, pero también Gastón Acurio está también muy presente en todos los sectores sociales, en programas mucho más modestos. La imagen de Gastón pues es conocida por todas las clases. Yo creo que es un problema, es una dimensión de penetración del mensaje que se puede ver mucho más fuertemente ahora. Otra cosa, otro ejemplo que me viene a la mente es por ejemplo, hablando de penetración del mensaje, es cómo la película, el video de Marca Perú, cuando fue presentado en la televisión e internet, se presentaba como un documental Marca Perú. ¿De por dónde eso es un documental? Es una ficción completamente creada. Entonces, otra vez, un mecanismo que intenta utilizar otro lenguaje para entrar hacia el más nervio más profundo de la sociedad. Igual, digo, esta película Perusa es una película y está vendida como un documental, pero ¿por dónde es un documental? Es una ficción, es un melodrama alrededor de cocina y que gente pues, que está superando, y, verdad, analizándolo bien, es como un reality show que se puede ver, no sé, en canales de cable, y hay gente, y claro, todo está puesto en escena y se ve gente llorando, voy a salar mi vida por la cocina. Entonces yo creo que va más ahí, la cuestión es intensidad. Los mecanismos sí pueden ser parecidos, solo que hay una potencia que yo creo que quizás no había antes, y eso tiene que ver también con los medios, por cómo puede ser el mensaje, por las técnicas que existen ahora. Nada más. Bueno, yo de mi parte me parece interesante la selección de los comentaristas porque han creado buenos contrapuntos. Me parece también, y comparto las dudas de Ludwig y sus comentarios, y además creo que estaba implícito en el programa de este seminario que esas dudas surjan, ¿no? Porque, digamos, eso es justamente esta especie de maniqueísmo es del que estamos tratando de apartarnos y ir mucho más allá, ¿no? No estamos hablando de algo malo que ha venido a superar algo bueno, viceversa, ¿no? Estamos hablando que, por supuesto, la publicidad crea naciones, pero a costa de superar nociones, conceptos, ideas irresueltas, como lo que planteo en mi caso particular, no resueltas, ¿no? Entonces, creo que en general lo que se va a plantear en las mesas siguientes, de lo que se ha hablado, se intenta hacer presente que estamos dialogando, que la antropología, una nueva antropología, debe pensarse a través de un diálogo mucho más cercano y mucho más profundo con estos saberes, estas tecnologías, que por supuesto no son nada nuevo, no se han inventado hace 5, ni 10, ni 20, ni 40 años, sino más, ¿no? A través de conocerlas un poco, ¿no? Eso por ahora. Adelante.
A mí me han parecido bien interesantes en conjunto las 3 presentaciones. Me parece que son 3 entradas al contenido del proyecto nacional en construcción, ¿no? Son 3 entradas distintas, una desde la nueva industria, desde lo que tendría que poder ser, que bueno, muchos esperan que sea una nueva industria en el país, que es la gastronomía, ¿no? Y que sería interesante explorar cómo se está vinculando también a una cosa, a otra línea de desarrollo que es la del turismo, ¿no? Es otra forma también de vender el país, de proyectarlo hacia afuera, ¿no? La otra es desde el Estado, PROMPERÚ y la construcción de la marca país. Y finalmente la apuesta desde la empresa cultural, con el caso de la tarumba, ¿no? Empresa cultural y del entretenimiento, ¿no? Entonces son distintos niveles, son distintos actores, y las similitudes en los discursos no sé si son tan evidentes. Ahí quizás no estamos necesariamente, o sea, hay una serie de elementos similares que se notan en la presentación de ustedes y aún así no estoy segura de que la propuesta es exactamente la misma, ¿no? Y ahí sería interesante hacer dialogar, ¿no? ¿Cuáles son estas narrativas? ¿Están absolutamente en línea en términos de contenido o no necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tarumba sí parece mirar un poco hacia atrás, hacia la historia, mientras que en Perú, Nebraska y en la formulación de la marca Perú, en realidad hay una serie de elementos que no son ni siquiera veraces, ¿no? O sea, sabemos todos, creo que hubo un problema con el huayno que se canta en el video promocional de Perú, Nebraska, que era boliviano, no era peruano, ¿no? Entonces tuvo que cambiarse y corregirse. Hay un problema con una historia en la que no nos reconocemos más, no la conocemos, no nos reconocemos en ella, ¿no? Pero, sin embargo, esos 3 ejercicios de narración de lo que es el nuevo proyecto nacional en construcción recurren a un tipo de lenguaje que juega con ese asunto de la verdad, de la realidad, de apelar a una realidad, ¿no? Que está siempre ficcionalizada, o sea, siempre es una interpretación. Y entonces me gustaría escuchar de repente un poco de ustedes sobre los lenguajes con los que enunciamos este nuevo discurso, estas narraciones, ¿no? Porque el falso documental, por ejemplo, ¿no? Que nos remite a los reality shows, está muy en línea con una serie de otros espacios comunicativos, lenguajes, formas de comunicación que permean toda la sociedad y que se utilizan constantemente para establecer diálogos. Es decir, son nuevas formas, no son solamente nuevos mecanismos de relación social, los nuevos espacios para la relación social, apelan a nuevas formas de relación social, tengo yo la impresión, no sé si estoy siendo precisa o no, pero todo este asunto del documental ficcionado, la realidad como show, el reality show, ¿no? Todos estos programas que se presentan como representando situaciones reales, todos sabemos que son falsos y construidos, ¿no? Combate, esto es guerra, todos sabemos que son falsos, desde la época de Laura Bozzo existe esto ¿no? Ahora están muy bien insertados, a nadie sorprenden, pero sí son tomados o sea, apelan a la verosimilitud y son tomados. No sé bien cómo son tomados, de repente ahí también hay otras cosas que explorar, ¿no? Cómo son recibidos estos mensajes, cómo son procesados, qué significan para la gente. Son un montón de preguntas, pero quizás sus intuiciones y sus comentarios respecto al vehículo, a los lenguajes en los que estas narrativas se traducen, ¿no? Para que te escuchen tienes que hablar acá. Hola. Bueno, una pregunta para Giancarlo, que yo creo que en tu charla había una parte fundamental donde haces una ecuación entre Perú, Nebraska y los pueblos del Perú o el pueblo peruano, no me quedó muy claro. Lo que quisiera que elabores y que expliques y que no lo entendí claramente es cómo es que Perú, Nebraska termina representando el pueblo del Perú o los pueblos en el Perú, y mencionaste algo de una sinécdo que hay. Entonces no sé si podrías elaborar un poquito sobre eso. Sí, bueno, la sinécdoque es cuando es una narrativa
Quizás primero pasemos con las respuestas de Rocío, que se tiene que... Me tienen que disculpar, he cambiado mi clase para las 5 de la tarde y tengo que irme corriendo. Bueno, un poco intentando, más que responder, esbozar algunas miradas. En definitiva, desde el caso de la tarumba, yo lo que he hecho es mirar los procesos de construcción, en realidad, de las puestas en escena y del desempeño de la institución, ¿no?, en el marco de la búsqueda del éxito en términos empresariales y, por lo tanto, también de la gestión propiamente cultural. De hecho, no he mirado los procesos referidos a las audiencias, ¿no?, a los públicos. Sin embargo, la experiencia etnográfica propia y la que a lo largo de la historia uno mismo ha tenido en torno a los espectáculos de la tarumba, a pesar que no han respondido a una programación y a una revisión y levantamiento en términos etnográficos, creo que en definitiva la tarumba por el público es absolutamente bien recepcionada. Es decir, esta idea de cuestionamiento sobre la veracidad o la verdad, en todo caso, del discurso que se promueve, no se cuestiona, ¿no? Y esto no significa que esté diciendo que es bueno o malo, ¿no? Simplemente creo que el espectáculo se asimila, ¿no?, y que es importante en el sentido de esta idea de que mueve las emociones, que era lo que mencionaba, ¿no? Es decir, el espectáculo, por ejemplo, de Landó es Emoción Perú, ¿no? Emoción Landó, que se adhiere a la idea de Emoción Perú y que, por lo tanto, y quizás he entendido, y no tengo una postura tampoco del todo clara, no satanizo a la tarumba, ¿no?, cuestiono algunos puntos, pero sí, la gente sale contagiada del espíritu peruano. Claro, y eso es lo que precisamente en el discurso a mí me llamaba la atención, ¿no? Yo he vivido una cosa que más bien no se quería ser peruana, ¿no? Y entonces desde ese punto me parece sumamente valioso, ¿no? Y las narrativas no se cuestionan en tanto que los elementos que se presentan, las fiestas que se presentan, son fiestas que son reconocibles. La bandera, en todos los tipos de actos están ahí, y simbólicamente nos envuelve y nos une. Por lo menos ese espíritu que un ritual de misa en comunidad también pudiera poner en torno a Cristo, lo mismo sucede en términos de comunidad que genera la tarumba, además con la construcción y esta idea de que son una comunidad que se constituye en un mundo tarumba. Hay toda esa concepción, ¿no? Y es una comunidad emocional. Y por lo tanto puede construir también en ese sentido y se propone como constructora de la comunidad emocional de los peruanos, ¿no? Entonces no hay cuestionamientos por ahí y no me parece, como digo nuevamente, ni malo ni bueno. Vamos a ver que esto quede y permanezca y nos permita seguir sintiéndonos como peruanos en esta intensidad y emoción, ¿no? Carlos, ya está. Bueno, sí, nada, solo quería indicar que Cinécdoque es una figura donde la parte representa el todo, ¿no? Entonces yo creo que hay una purga que se está realizando en este spot, ¿no? Hay una confrontación, hay una manera de generar un desenlace de la mejor forma a través de una narración feliz, nacional, de un documental / spot, además, ¿no?, que los géneros ya de por sí dicen muchísimo, ¿no? Los peruanos seguro éramos más sujetos de ser parte de documentales que generando spots, ¿no? Y esta es una conclusión feliz y es una manera de eso, de tomar este spot o de poder entrar en su análisis considerándolo una pieza donde no solo se nos dice lo que se nos dice, además que se nos dice de una manera muy buena, efectiva, ¿no? Sabemos el éxito del spot, muy bien realizado además, ¿no? Pero que hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Que está la fundación de un nuevo sujeto nacional
está la primera piedra para esto y que además, cuando hablamos, no hemos hablado, ¿no? Podríamos hablar muchísimo de esto, ¿no? Pero que esto fue el que sea la parte inicial de una campaña que luego ya todos conocemos sus dimensiones y lo que hasta ahora acarrea, es importante, ¿no? Que haya sido iniciática, ¿no? Y si nos ponemos más antropológicas, ritual, además, para purgar, reflexionar, cerrar asuntos un poco forzadamente, ¿no? Temas, conceptos irresueltos, personajes, etcétera. Bueno, pues, ese video es riquísimo para analizar visualmente, semiológicamente, antropológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, ¿qué más? Agradecemos mucho a los ponentes y a ustedes por participar de esta mesa. A continuación tendremos una siguiente mesa. 5 minutos de receso y comenzamos con la próxima mesa. Me quiere cambiar el nombre del autor.